que es una plataforma de contenidos digitales o, como a mí me gusta llamarlo, una lanzadera de sueños personales enfocada concretamente en un sueño que es el sueño de escribir. Hace mucho tiempo a mí me dijeron una vez: tú nunca serás escritora, olvídate, de eso no vas a poder vivir, así que ponte a trabajar. Que es lo más devastador que se le puede decir a un escritor. Y de hecho, además, no es la primera vez que oigo decir a compañeros del sector que otros compañeros le han dicho que deje de escribir, que no tiene futuro. Concretamente, además, a mí que me lo dijo, ni siquiera era escritor, ni siquiera sabía lo importante que es escribir. Y estamos en la era de la comunicación, estamos en la era donde la palabra tiene más importancia que nunca. Así que ahora mismo ser escritor tiene más valor que nunca. Incluso a pesar de toda la información y de todo lo que hay disponible en Internet que dificulta muchísimo la comercialización de libros. Pues bien, tú tienes un talento que para mí tiene valor. Así que no tienes nada más que ponerte en contacto conmigo para que hagamos público ese talento que tú tienes. Y ahora, ya que hemos dejado claras bien las bases de Trevolarium, quiero hablarte de escribir una novela. Como sabes, este es el curso donde, bueno, pues vuelco contigo todo lo que sé sobre cómo escribir una novela. A mí personalmente me costó mucho tiempo aprender a escribir una novela. No escribirla bien, sino aprender a escribirla, que es el objetivo de este curso. Y para ello aprendí a través de varias fuentes que me ayudaron muchísimo. Entre ellas el consejo de un escritor al que conocí una vez, entrevistándolo en un programa de radio, porque yo ya estaba haciendo mis pinitos en radio. Y le dije: ¿cómo se escribe una novela? Porque yo llevo intentando escribir una novela mucho tiempo y no lo consigo. Y me dijo lo siguiente: dice, es muy sencillo, es muy fácil. Te voy a enseñar mi sistema. Yo cojo y escribo 2 páginas y al día siguiente las 2 páginas que escribí ayer las leo, las corrijo y vuelvo a escribir 2 páginas más. Y así hago todos los días. Y aproximadamente en 3 semanas pues ya tengo un libro de una extensión de 150 páginas que ya podría ser una novela. Esa pequeña idea, que además si te has descargado la guía gratuita que pongo a tu disposición y que está incluida en ella, esa pequeña idea a mí me enseñó a escribir una novela y de hecho conseguí terminarla. Ahora bien, como decíamos antes, no es lo mismo escribir una novela que escribir una buena novela. ¿Y dónde está el quid de la cuestión? ¿Dónde empieza la buena novela? Bueno, pues ahí viene mi segunda idea, la segunda idea que yo aprendí. La aprendí a base de escribir como periodista. Yo estuve trabajando una temporada como reportera, trabajando primero como reportera de noticias normales y corrientes, luego estuve trabajando un tiempo en periodismo de cierre y finalmente estuve trabajando haciendo periodismo de publicitario. Y me daba cuenta, en este tiempo que estuve trabajando, que había que rellenar una columna, había que rellenar una página. Cuando los escritores empiezan, resulta que empiezan con relatos, empiezan con cuentos, empiezan con pequeñas historias, porque les resulta muy difícil aprender lo que es la recreación, es decir, crear un contenido extenso. Es un trabajo arduo, difícil, complicado, pero eso no quiere decir que imposible. No es imposible. Por supuesto que se puede hacer, pero hay que aprender a hacerlo. Y a mí el periodismo me enseñó, es lo más valioso que yo aprendí de trabajar como periodista, que tenía que rellenar una columna y que había que hacer palabras hasta esa columna. Poco a poco, a base de rellenar columnas y de rellenar columnas, al final aprendes a redactar de una forma pues extensa. Y la última idea, que la verás reflejada en este curso, me la dio la primera vez que decidí escribir un guión cinematográfico. Fue una cosa muy sencillita. Yo tengo un guión cinematográfico que se llama Día de Venganzas, que la historia pues narra
el hecho de que una camarera pues gana una lotería, pero una millonada en la lotería, y entonces decide vengarse de todos sus clientes ese día, ¿no? Para después despedirse, antes de decir adiós a su trabajo alienante y desagradable. Y se me ocurrió pues un día precisamente trabajando en un sitio así, en un trabajo desagradable, alienante, y decía, uff, si meto la cara a la lotería se iban a enterar todos estos. Y entonces, pues así es como decidí yo. Sí pensé yo que eso sería una idea genial para el relato. Y empecé a escribir un relato, pero luego empecé a pensar que sería ideal una película de ese relato. Y la cosa se empezó a complicar, y empecé a investigar cómo se escribe un guión cinematográfico, porque nunca lo había hecho hasta ese momento. Entonces, a ver, yo no entiendo de planos, de escaletas, de picados, ni nada de eso. Decidí escribir lo que es pues un guión por escenas, un guión literario que se le suele llamar, que es, digamos, la antesala de luego el guión técnico, ¿no? Ese que te digo, de escaletas, de fundidos, de planos picados y todo eso, que esos quedan muy lejos de mis conocimientos. Entonces empecé a escribir un guión cinematográfico, y el guión cinematográfico me enseñó una estrategia para poder escribir una novela de una manera muy sencilla. Me enseñó que si estructuraba en escenas la novela, si estructuraba todo en temáticas, luego solo era cuestión de rellenar la columna, ¿te acuerdas de lo que te decía? Entonces ya tenía todos los elementos perfectos para crear una novela. Por un lado, la idea de escribir todos los días 2 páginas. Por otro lado, el hecho de aprender a rellenar columnas. Y por otro lado, el hecho de aprender a estructurar una historia para poder pues rellenar esas columnas, y de esa manera, con nuestras 2 páginas diarias, tener una novela escrita en aproximadamente 3 meses, 6 meses como mucho. Como decíamos antes, esto te permite escribir una novela. Otra cosa es que escribas una buena novela. ¿Y en qué consiste una buena novela? Pues una buena novela tiene, yo creo que, varios parámetros, ¿no? Pero principalmente tiene un conflicto, al menos un conflicto, si no, no hay historia. Donde no hay conflicto no puede haber historia. O sea, si tú vas narrando la historia de una chica que se levanta, desayuna, come, se va a trabajar, vuelve del trabajo y no le pasa nada, pues no hay historia. Es como un periodista. Tú a un periodista le dices, mira, me ha salido un grano en la cara, y te va a decir, bueno, y a mí eso que me cuentas, eso no me sirve a mí para escribir una noticia. Entonces, se necesita un gran conflicto para generar una gran novela. Y cuanto más intenso emocionalmente hablando sea el conflicto, más posibilidades de que la novela sea pues más atractiva, más enganchante. Por supuesto, hay muchísimos más elementos que afectan al hecho de redactar una buena novela, y esos los vamos a ir viendo a lo largo del curso Cómo escribir tu primera novela. Vamos a ir viendo los distintos tipos de conflictos, vamos a ir viendo los distintos tipos de narradores, porque la perspectiva también es interesante. Vamos a ir viendo los distintos tipos de narración, de cómo estructurar la novela, y además pues vamos a ir viendo otras técnicas narrativas que vamos a ir incrementando con el tiempo en el curso Cómo escribir tu primera novela. Pero lo que te he dicho hoy, esas 3 grandes ideas, son las que a mí me permitieron empezar y terminar una novela. Y ahora esas 3 grandes ideas las utilizo para escribir mis libros. Los libros que tienes disponibles en Trevolarium, el de Afilando las Alas, el libro Será, el libro
Tú eres dinero, estos libros que yo he escrito, que son de superación personal y que están disponibles en Trebolarium, pues están escritos con estas técnicas. Lo único que en vez de escribir en escenas, como decíamos, como se escribe un guión cinematográfico, pues se escribe en capítulos. O sea, si yo escribo un libro sobre cómo superar algo, cómo superar una enfermedad o una ruptura o cómo superar, decido qué temas se van a tratar, estructuro por orden adecuado esos temas y los convierto en escenas, igual que mi guión cinematográfico, Día de Venganzas. Que por cierto, si algún día lo quieres leer, pues te lo paso cuando quieras, porque no lo tengo a la venta, porque considero que no es un trabajo, es un trabajo terminado, pero considero que no es un trabajo excepcional. Pero sí es parte de una gran idea, una idea divertida, ¿no? Y de hecho así es como deberían empezar todas las novelas, con una idea divertida. Imagínate que te toca la lotería y que trabajas en un sitio horrible y que decides vengarte de todos. La venganza, la superación de un problema, todo eso son temas muy impactantes en una novela y que los, como digo, los trabajaremos en el curso de cómo escribir una novela. Así que si te animas, este curso es a edición continua, es muy económico, lo tienes a tu disposición ahora mismo y además continuamente voy añadiendo recursos, voy añadiendo ideas, voy añadiendo información que te puede ser útil. Y por ese motivo yo digo que es un curso de edición continua. Eso quiere decir pues que yo lo voy incrementando. Claro, a la par que le incremento el contenido, también incremento el importe. Pero para las personas que ya se han matriculado, pueden disfrutar de los incrementos sin tener que abonar nada adicional. Una vez que tú ya te has matriculado, has pagado el curso y estás dentro, ya no tienes que pagar nunca más. Pero sí disfrutas de esos incrementos. Y nada más. Para cualquier cosa, estoy a tu disposición en trebolarium@trebolarium.com. Que tienes el sueño de escribir, pero ya estás tardando. Ponte en contacto conmigo, que yo te ayudo en lo que necesites para publicar tu trabajo. No tienes nada más que decirme a cuánto lo quieres vender y ya está. Y lo colgamos en Trebolarium y nos ponemos a trabajar. Ya sabes que mi página está a tu disposición para lo que quieras. Bueno, mi página, mi apoyo, mi ayuda y todo aquello que necesites de mí, bueno, lo que necesites y que yo te pueda dar, claro. Pues todo lo que pueda ponerte en tu disposición lo dejo. Nos vemos pronto y ya está. Hasta luego.